Bosquejo de la historia de Israel. Principales acontecimientos en la historia de Israel. La diáspora. Profecías que se están cumpliendo en la actualidad. Principales acontecimientos en la historia de Israel. La palabra de Dios cobra nueva vida cuando uno comprende los principales acontecimientos en la historia de Israel, desde los días de Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, pueden verse dentro de una nueva dimensión las profecías bíblicas en cuanto a Israel y su relación con las distintas potencias mundiales. En cuanto uno se familiariza con el contexto religioso, cultural y político de los tiempos bíblicos, puede entender mejor el plan de Dios para la humanidad y apreciar mejor los tiempos en que vivió nuestro Señor y surgió su iglesia. Desde Adán hasta Abraham, el principio hace 2000 a.C. 1. En el principio Adán y Eva vivían sin pecado. Gen 2. En una relación perfecta con su Creador, hasta que decidieron creer la mentira y desobedecieron el mandato de Dios. A partir de entonces, toda la humanidad habría de nacer en pecado y pagar el precio de este, que es la muerte. Rom 3:23. 2. Nuestro Dios de misericordia y amor no dejaría que la humanidad se perdiera, sino que prometió un Redentor que nacería de la simiente de la mujer. Con el paso del tiempo la iniquidad del hombre era cada vez mayor, al punto que todos sus pensamientos se encaminaban al mal. Esto dolió a Dios y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, por lo que decidió raerlo de sobre la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gen 6:6, 7, 8, pues era un hombre justo. 3. Vino el diluvio y se salvaron las 8 personas que estaban en el arca, Noé y su familia. Con todo, no había cambiado la naturaleza pecaminosa de los sobrevivientes ni de sus descendientes, que pronto se pusieron en abierta oposición a Dios. Dios sabía que la sociedad con un solo idioma, nada que se propusieran hacer les resultaría imposible. 4. Dios intervino, pero no para borrar al hombre de la faz de la tierra, ya que había puesto en los cielos su arco iris como símbolo de un pacto que jamás quebrantaría. La intervención de Dios se manifestó en la confusión de lenguas y en la dispersión de la humanidad por toda la tierra. 5. Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos y le ordenó ir a la tierra que él le mostraría. De ese hombre, Abrem, Dios haría una gran nación y por medio de él, bendecida a todas las familias de la tierra. Fue así como Dios hizo un pacto eterno con Abrem, y para sellar ese pacto le cambió el nombre. Abrem se convirtió en Abraham, padre de multitudes. En ese pacto Dios prometió darles a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán como su posesión eterna. 6. La simiente prometida a Adán y Eva, aquel que redimiría a la humanidad, vendría a través de la simiente de la mujer y por medio de Abraham y de sus descendientes, Isaac y Jacob. Isaac tendría un hijo, Jacob, y éste tendría 12 hijos. 7. Cuando Dios confirmó su pacto con Jacob, le cambió el nombre y le puso Israel. Este fue el padre de las 12 tribus. Así dio origen Dios a la nación de su pacto. Cuando viniera el cumplimiento del tiempo, el Redentor, el mensajero del pacto, surgiría de la tribu de Judá. 8. Pero no todo iba bien con los hijos de Jacob, pues sentían envidia de José, el hijo preferido de Jacob y el primogénito de su esposa Raquel. Cuando sus hermanos tramaron matarlo, Rubén y Judá intervinieron en su favor, de modo que José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Si bien la intención había sido perjudicarlo, Dios cambió para bien el curso de los acontecimientos. De un esclavo que era en la casa de Potifar, y luego de haber estado en la cárcel, José llegó a ser gobernador de Egipto. Dios, en su soberanía, usó el alto puesto que ocupaba José en Egipto para salvar a la familia de Israel del hambre que había en Canaán. Y vivieron los israelitas 430 años en Egipto, la mayor parte de este tiempo como esclavos. Hacia el año 1525 a.C., 2 de estos esclavos, Emrem y Jocabed, tuvieron un hijo llamado Moisés. Desde el Éxodo bajo Moisés, hasta la monarquía, bajo Saúl, 1445 a 1051 6043 a.C. 1. Habían pasado unos 40 años desde el nacimiento de Moisés cuando, afligidos, los israelitas clamaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó el clamor del pueblo y se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. El Yo Soy los libraría de la tierra de Egipto,
de la casa de esclavitud, y los llevaría a la tierra que había prometido a Abraham. 2. Moisés fungiría como vocero de Dios, como el libertador humano de su pueblo, y recibiría de Dios el diseño del tabernáculo. Dios usaría ese tabernáculo no solo para enseñarles a los israelitas a adorarlo, sino para prefigurar al Redentor que habría de venir. 3. Después de andar los israelitas 40 años por el desierto a causa de su incredulidad, Josué los condujo al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Mientras vivieron Josué y los ancianos, los israelitas sirvieron al Señor. Pero surgió una generación que no había conocido a Josué, y los israelitas comenzaron a adorar a los dioses cananeos y a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por eso el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Pero el pueblo, angustiado, clamó al Señor, y de entre ellos Dios levantó jueces, a quienes sostuvo todos los días de su vida. Pero al morir cada juez, el ciclo de pecado y esclavitud volvía a repetirse. No había entonces rey en Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Israel debió haber sido una teocracia, con Dios como su rey, pero el pueblo no quiso obedecer a su Dios. 4. En los días del profeta y juez Samuel, los israelitas insistieron en tener un rey, como las otras naciones. Tal petición ofendió a Samuel, pero Dios les dio lo que pedían, ya que lo habían despreciado. Desde el reino unido hasta el reino dividido. 1. Saúl, primer rey de Israel, ofreció a Dios sacrificios más que obediencia, por lo que Dios escogió a David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, para que fuera rey de Israel. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y reinó del 1011 al 971 AC. 2. Durante su reinado, David tuvo el deseo de construir para Dios un templo en Jerusalén. Dios conocía las intenciones de David, pero, como éste había sido hombre de guerra, reservó la construcción del templo para Salomón, su hijo y sucesor, cuya madre fue Betsabé. 3. El día en que se llevó el arca del pacto al interior del templo y se dedicó al Señor, Salomón se postró ante Dios y le recordó las promesas de su pacto. Del cielo cayó fuego, el cual consumió los holocaustos, y la gloria del Señor llenó el templo. 4. Pero Salomón desobedeció a Dios, pues se casó con mujeres extranjeras y erigió ídolos en los lugares altos de Jerusalén. Ya entrado en años Salomón, sus mujeres lo indujeron a rendir culto a otros dioses. A diferencia de su padre David, que se mantuvo buscando al Señor, el corazón de Salomón se alejó del Señor. 5. Al morir Salomón, Dios dividió en dos el reino de Israel. Desde 931 a.C. hasta el nacimiento de Cristo. 1. En el año 931 a.C. las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur, o de Judá, cuya capital era Jerusalén. Las otras 10 tribus formaron el reino del norte, o de Israel, cuya capital fue Samaria. Muy pronto el reino de Israel se entregó a la adoración de los ídolos, por lo que en el año 722 a.C. Dios permitió que los asirios los elevaran cautivos. 2. Aunque los profetas del Señor advirtieron al reino del sur que ellos serían llevados cautivos si no se arrepentían de su desobediencia e idolatría, Judá no les hizo caso. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, antes de llegar a ser rey, atacó a Jerusalén y llevó cautivos a Babilonia al rey de Judá y a algunos de sus príncipes. Entre los cautivos iba Daniel, Dan 1:2. En el año 597 a.C. Nabucodonosor volvió a atacar al reino de Judá, y esta vez se llevó a Babilonia 10,000 cautivos, uno de los cuales era Ezequiel. 3. Para el 580 a.C. Babilonia, que ya era la potencia mundial de aquellos tiempos, conquistó a Judá, destruyendo la ciudad de Jerusalén, el templo que Salomón había construido durante su reinado. 4. Lejos de Jerusalén y de su templo, los exiliados establecieron sinagogas para poder preservar su fe. Esas sinagogas se convirtieron en centros de enseñanza y de adoración, donde los judíos recitaban el Shimedet 6:4, leían la ley y los profetas, oraban y daban mensajes. 5. A los amanuenses que tomaban nota de todo acontecimiento y decisión se les conocía como escribas. Era su responsabilidad copiar y preservar, y enseñar, la palabra de Dios en las sinagogas. En la época del Nuevo Testamento se les reconocía autoridad para interpretar la ley y enseñarla, por lo que también se les llamaba intérpretes de la ley.
6. Luego de sufrir las maldiciones a causa de la desobediencia, como las expresa Deuteronomio, los exiliados judíos comenzaron a mostrar renovado aprecio y reverencia por la palabra de Dios. Habían aprendido que Dios cumple su palabra y que no modifica sus propósitos ni siquiera por el pueblo de su pacto. 7. Algún tiempo después de la división del reino y el cautiverio de Judá, los exiliados llegaron a ser conocidos como los hombres de Judá, es decir, judíos. El período persa, 539-331 a.C. 1. En el año 539 a.C. los medos y los persas conquistaron Babilonia y ocuparon su lugar como la potencia mundial predominante. El capítulo 5 de Daniel narra la historia de esa invasión. 2. Unos 175 años antes del nacimiento de Ciro, rey de Persia, Isaías profetizó que Dios levantaría a Ciro para cumplir el propósito divino Isa 44 horas y 28 minutos. Tal como lo narra 2 Crow 3 o 22-23, Ciro emitió un decreto mediante el cual se les permitía a los exiliados de Judá volver a Jerusalén, reconstruir el templo. Como ya lo había profetizado Jeremías y 29 horas y 10 minutos. Dan 9:2, 70 años después del primer ataque de Babilonia contra Jerusalén se les permitió a los israelitas volver a su país. 3. A ese grupo que volvió del destierro las escrituras lo llaman el remanente y los judíos que permanecieron exiliados entre las naciones se les conoce como la diáspora, término griego que significa dispersión. 4. El libro de Esdras, que era escriba, recoge la historia del retorno de ese remanente y la reconstrucción del segundo templo en tiempos de Ageo y Zacarías. El libro de Nehemías, que era contemporáneo de Esdras, narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén. 5. El libro de Malaquías contiene la última profecía dada a conocer por Dios en el Antiguo Testamento. Después de esto, y durante 400 años, Dios guardó silencio. Esos años de silencio se conocen como el período intertestamentario. Aunque durante ese tiempo Dios permaneció callado, no habló por medio de sus profetas. Los acontecimientos históricos dan testimonio de que lo escrito por el profeta Daniel en efecto se cumplió. Esos años pueden dividirse en los siguientes 3 periodos: el griego, el macabeo y el principio del Imperio Romano. El período griego, 331, siglo III AC. Durante este periodo Jerusalén estuvo sometida a 4 diferentes reinados, uno de los cuales fue el de los maquebios. Alejandro Magno, 331-323 a.C. 1. Al fortalecerse el imperio persa y verse amenazadas las ciudades-estado griegas, Filipo II de Macedonia se dedicó a consolidar Grecia para poder hacer frente al ataque de los persas. 2. En el año 336 a.C. Filipo fue asesinado, con lo que su hijo Alejandro, de 20 años, llegó a ser rey del imperio griego. En el término de 2 años Alejandro se dispuso a conquistar Persia, que se había extendido hacia el occidente y ya dominaba toda el Asia Menor, hoy Turquía. 3. En los 2 años siguientes Alejandro había conquistado ya todo el territorio que se extendía desde el Asia Menor, hasta Pakistán y Egipto, lo que incluía el territorio de los judíos. Cuenta el historiador judío Josefo, quien vivió entre los años 37 a 100 DC, que al marchar Alejandro hacia Jerusalén salieron a su encuentro Jadúa y otros sacerdotes, ataviados con sus vestimentas sacerdotales, y los habitantes de Jerusalén, vestidos con túnicas blancas. 4. Jadúa había tenido un sueño en el que se le ordenaba poner guirnaldas sobre los muros de la ciudad para darle la bienvenida a Alejandro. Este, por su parte, había tenido un sueño parecido. Al entrar Alejandro en Jerusalén, se le mostró la profecía de Daniel 8, donde se habla de la destrucción del imperio medo-persa por parte de un macho cabrío con un cuerno enorme, símbolo de Grecia. Sintiéndose aludido por esta profecía, Alejandro ofreció darles a los judíos cuanto quisieran. Los trató bien, y no hizo estragos en Jerusalén ni en el templo. Este relato de Josefo no cuenta con la aceptación general de otros historiadores, pero vale la pena considerarlo como un enfoque histórico particular entre los judíos. 5. Al fundar la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo, Alejandro invitó a los judíos a colonizar la ciudad. Conforme iba conquistando Alejandro nuevos pueblos, iba estableciendo nuevas ciudades y colonias griegas, con lo que fueron extendiéndose la cultura, el pensamiento y el idioma de los griegos.
Alejandro se propuso consolidar su imperio mediante un modo de pensar y de vivir común a todos, lo que llegó a conocerse como helenización. La lengua común a todos los pueblos gobernados por Grecia era el griego koiné. Todavía en tiempos de Jesús seguía siendo esta la lengua principal. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. 6. Hacia el año 331 a.C. Alejandro había conquistado Persia, pero en el 323 a.C., cansados de tanta campaña militar, su ejército volvieron a Babilonia. Cuenta la historia que Alejandro, al volver a esa ciudad, se echó a llorar porque ya no había más territorios por conquistar. Murió en Babilonia ese mismo año, a la edad de 33 años. 7. Muerto Alejandro, su reino cayó en un estado caótico, ya que no había nombrado heredero. Siguieron 22 años de luchas e intrigas entre sus generales, lo cual terminó en la división del reino entre 4 de ellos: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Sotero y Seleuco y Nicator. Los Ptolomeos de Egipto, 323 a 204 AC. 1. Ptolomeo y Sotero, que se quedó con Egipto, recibió Jerusalén y Judea. A los judíos les fue bien, pues se les permitió gobernarse y practicar su religión sin interferencia. Bajo el gobierno de los Ptolomeos, que hicieron de Alejandría la capital de Egipto y el centro de su comercio y del conocimiento, se les permitía a los judíos viajar a Egipto. Algunos de ellos fueron invitados a asentarse en Alejandría y llegaron a ser eruditos, ya que podían usar la biblioteca de esa ciudad, famosa por ser la más importante de su tiempo. Muchos judíos se enamoraron de la filosofía y de la lógica griega, y bebieron la copa del helenismo. 2. Se cree que la traducción del Pentateuco al griego koiné fue ordenada por Ptolomeo II Filadelfo. La traducción al griego de todo el Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, o la versión de los 70, se terminó hacia el año 100 a.C. Varios escritores del Nuevo Testamento citaron pasajes de esta versión. 3. Otros escritos de este periodo intertestamentario fueron los libros apócrifos, los pseudoepígrafos y los rollos de Qumrán, conocidos como rollos del Mar Muerto. Los libros apócrifos son un conjunto de escritos que incluyen literatura apocalíptica, sapiencial e histórica. De uno de estos libros, 1 Macabeos, los historiadores han obtenido información del periodo que va desde la revuelta macabea hasta los días de Juan Hircano. Los apócrifos forman parte del canon de la versión Septuaginta, aunque no del canon de las escrituras hebreas. 4. Los libros pseudoepígrafos son una colección más extensa que la de los apócrifos, aunque no hay acuerdo general entre los estudiosos en cuanto a cuáles obras forman parte de esta colección de escritos, atribuidos a personajes como Adán, Enoc, Abraham, Esdras y Baruch. En lo que concuerdan los estudiosos es en que la paternidad literaria de tales personajes no puede avalarse. 5. Los rollos de Qumrán, o del Mar Muerto, son manuscritos que fueron escritos o copiados entre los años 200 a.C. y 70 después de Cristo por la secta judía de los esenios. La comunidad esenia que vivía cerca del Mar Muerto practicaba el celibato y una rigurosa disciplina comunitaria, la cual los obligaba a vivir aislados. Estos rollos describen la vida y las creencias del grupo, el cual vivió durante los últimos 2 siglos antes de Cristo. Entre ellos se encuentran los manuscritos más antiguos que se conozcan del Antiguo Testamento. Reciben su nombre del hecho de que fueron preservados y hallados en unas cuevas cercanas a la excavación arqueológica conocida como Khirbet Qumran, en la ribera occidental del Mar Muerto. Los Seleucidas, reyes de Siria, 204, 1 siglo 5 AC. 1. Los gobernantes de Siria, a quienes el libro de Daniel llama reyes del norte, Dan 11, ambicionaban poseer la tierra de Israel. Cuando Antíoco III el Grande venció a Ptolomeo V Epifanes de Egipto, Jerusalén y Judá quedaron bajo el dominio sirio. Fue durante este periodo que la tierra de Israel quedó dividida en las provincias de Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. 2. Después de haber establecido su dominio sobre los judíos, Antíoco fue derrotado por los romanos, a los que tuvo que pagar tributo durante muchos años. Para asegurarse de que Antíoco pagara este tributo, los romanos retuvieron en Roma a su hijo en calidad de rehén. 3. Antíoco III el Grande fue sucedido en el trono por su hijo Seleuco IV Filópator, quien gobernó del 187 al 175 AC. Antíoco IV Epifanes
el hijo de Antíoco III, que había sido retenido en Roma como rehén, mató a su hermano y usurpó el trono, reteniéndolo hasta el año 163 a.C. Su sobrenombre Epifanes significa manifiesto o espléndido. 4. Hasta ese momento en la historia de Israel, el sacerdocio se había ejercido por derecho de nacimiento, y el oficio era vitalicio. Sin embargo, durante su reinado Antíoco IV Epifanes vendió el sacerdocio a Jasón, hermano del sumo sacerdote. Además, Jasón pagó a Antíoco una fuerte suma de dinero para construir un gimnasio griego cerca del templo. No fueron pocos los judíos que en este periodo se rindieron al influjo del estilo de vida helénico, lo cual provocó grandes conflictos entre los judíos ortodoxos y los judíos helenistas. 5. Este conflicto se agudizó cuando Antíoco IV Epifanes intentó apoderarse del trono de Egipto, pero se encontró con la oposición de Roma. Por esto, y por lo que consideró una revuelta entre los sacerdotes, Antíoco dio rienda suelta a su enojo en contra de los judíos que no buscaban su favor ni adoptaban del todo el helenismo. Dispuesto a acabar con el judaísmo, Antíoco prohibió la circuncisión, y quienes desobedecían eran condenados a muerte. Las copias de la ley eran profanadas con símbolos paganos o arrojadas al fuego, y a quien se hallaba con alguna copia de la ley se le condenaba a muerte. También se prohibió la observancia del sábado. Y Antíoco sacrificó un cerdo sobre el altar del templo y erigió en el lugar santo una estatua de Zeus, la abominación desoladora mencionada en Daniel 11:31. Por último, Antíoco envió a sus oficiales por todo el país para obligar a los judíos a ofrecer sacrificios a Zeus. El período macabeo, 165 a 63 AC. 1. Cuando el oficial de Antíoco IV llegó a Modín, poblado entre Jerusalén y Jope, y ordenó al anciano sacerdote Matatías que ofreciera sacrificios a Zeus, no se imaginó que esta sería la última orden que daría en su vida. Al negarse Matatías a cumplir la orden, un joven judío se dispuso a tomar su lugar. Pero Matatías, furioso, no solo hundió su cuchillo en el pecho del impetuoso judío, sino en el del oficial sirio, después de lo cual huyó a las montañas, acompañado de sus 5 hijos. Fue así como se inició la revuelta macabea bajo el mando del tercer hijo de Matatías, a quien apodaban Macabeo, es decir, cabeza de martillo. 2. 3 años después de la profanación del templo por Antíoco IV Epifanes, los judíos retomaron Jerusalén. Derribaron la estatua de Zeus, restauraron el templo y restablecieron los sacrificios instituidos por la tradición judía. El 25 de diciembre celebraron una fiesta de dedicación ya en 1022, que se celebra como la fiesta de las luces o Hanukkah. 3. Así se originó la dinastía Asmonea, durante la cual los descendientes de Matatías gobernaron a Israel hasta el O3 AC, año en que los romanos conquistaron Jerusalén. 4. Al morir asesinado Simón, último hijo de Matatías, su hijo Juan Hircano se proclamó rey y sacerdote, y reinó del 134 al 104 AC. Destruyó el templo samaritano del monte Gerizim, y desde entonces los judíos no volvieron a tener tratos con los samaritanos. Después Juan Hircano se dirigió al sureste y conquistó la tierra de los idumeos, que descendían del reino de Idem. A los habitantes de este reino se les dio a elegir entre emigrar o convertirse al judaísmo. De aquí provenía Herodes el Grande, a quien los romanos habrían de nombrar rey de los judíos. 7. Los saduceos tenían en sus manos el control del templo y de sus servicios, aunque su inclinación por el helenismo les había ganado impopularidad entre el pueblo judío. 8. Al morir Juan Hircano, lo sucedió en el trono su hijo Aristóbulo y, quien se casó con Salomé Alejandría. Sin embargo, cuando murió Aristóbulo, su hermano Alejandro Janeo, que en el año 103 a.C. llegó a ser rey y sacerdote, se casó con Salomé. Este matrimonio le creó muchos enemigos, ya que el sumo sacerdote solo debía casarse con una virgen. 9. Alejandro Janeo murió en el 76 a.C., y Salomé Alejandra ocupó el trono en su lugar. Pero no pudiendo fungir como sumo sacerdote, por ser mujer, su hijo mayor, Hircano II, asumió ese cargo. 10. Cuando murió Salomé se desató una lucha interna, ya que Aristóbulo II, su hijo menor, que contaba con el apoyo de los saduceos, trató de derrocar a Hircano II. Hircano II estaba dispuesto a renunciar al trono, pero el idumeo Antípeter,
padre de Herodes el Grande, trabó amistad con Hircano y lo indujo a buscar ayuda externa para mantener su posición como heredero legítimo. Las fuerzas de Hircano se enfrentaron a las de Aristóbulo y las derrotaron, por lo que Aristóbulo se vio forzado a huir, haciendo del templo en Jerusalén su baluarte. Sin embargo, las fuerzas de Hircano lo sitiaron. 11. A principios de este periodo los asmoneos habían firmado un tratado con Roma para mantener en jaque a Siria. Ahora bien, el ejército romano se hallaba en Siria, bajo las órdenes de Escauro, en vista de que el reino seleucida había caído. Escauro se enteró de la lucha interna en Judea y acudió allí. Ambos hermanos en pugna se disputaron el apoyo de Escauro, aunque éste tomó el bando de Aristóbulo y ordenó que se levantara el sitio de Jerusalén. La lucha continuó. Se apeló al general romano Pompeyo, quien se comprometió a poner fin a la disputa y ordenó que se depusieran las armas hasta su llegada. A pesar de esto, Aristóbulo volvió a Jerusalén y se preparó a resistir, lo que hizo que Roma optara por apoyar a Hircano. Cuando llegó Pompeyo, tomó prisioneros a Aristóbulo y a su familia, y asedió la ciudad durante 3 meses. El período romano, 63 AC, 70 DC. 1. En el año 63 a.C. Pompeyo conquistó Jerusalén, escoltado por algunos de sus soldados, penetró en el lugar santísimo. Aunque no tocaron ninguno de los utensilios, provocaron el rencor de los judíos, que nunca perdonaron a Pompeyo tal acción. 2. Durante el sitio romano contra Jerusalén, cuyo supuesto objetivo era ponerle fin a una guerra civil, murieron aproximadamente 12.000 judíos. 3. Roma puso fin a la dinastía asmonea y redujo su territorio. Las fronteras de Judea se vieron reducidas y su independencia se perdió, ahora era territorio romano. Hircano II podía ser el sacerdote legítimo, pero no el rey, pues se hallaba supeditado al gobernador de Siria, que era provincia romana. Escauro fue nombrado gobernador, y Aristóbulo y otros judíos fueron elevados a Roma. 4. Poco tiempo después tomó el control Gabinio, gobernador romano de Siria, quien puso el templo en manos de Hircano y cambió el gobierno de Judea. 5. El Estado judío quedó dividido en 5 distritos, gobernados por un consejo bajo la jurisdicción del gobernador de Siria. Hircano, el sumo sacerdote, gobernaba a Jerusalén, y Antípeter era su magistrado en jefe. 6. El sumo sacerdote presidía el Sanedrín, un concilio integrado por 71 miembros pertenecientes a los fariseos y los saduceos, los cuales gobernaban a los judíos bajo la autoridad de Roma. Aunque el Sanedrín parecía tener autonomía en cuestiones civiles y penales en el gobierno de los judíos, no podía ordenar la pena capital sin la autorización del procurador romano. 7. En el año 55 a.C. el gobierno de Roma estaba en manos de 3 hombres: Pompeyo, Craso, gobernador de Siria, y Julio César. Craso, que se creía otro Alejandro Magno, se dispuso a conquistar el mundo. Antes de lanzarse a tal conquista, saqueó los tesoros del templo de Jerusalén. Más tarde, Craso y su ejército fueron derrotados por los partos. Partía era un reino al sureste del mar Caspio, que había pertenecido al imperio persa hasta ser conquistado por Alejandro Magno. Roma no lo conquistaría hasta el año 114 DC. 8. Después de la muerte de Craso, Julio César se apoderó de Italia y se dispuso a terminar con Pompeyo, pero este huyó a Egipto, donde fue asesinado. Mientras tanto Antípater, que había estado apoyando a Julio César, fue nombrado procurador de Judea, título que le confirió Julio César en gratitud por sus servicios. 9. Antípater nombró gobernador de Judea a su hijo Fasael, y gobernador de Galilea a su hijo Herodes. Hircano II siguió siendo sumo sacerdote, aunque Antípater y sus 2 hijos lo despojaron de su autoridad. 10. En el año 44 a.C. Julio César fue asesinado por Bruto y Casio, con lo que se inició una lucha interna en Roma. Casio tomó el control de la región oriental del imperio. Los rivales de Hircano se aprovecharon de la inestabilidad de Roma para tratar de tomar el poder. 11. En el año 43 a.C. Antípater fue asesinado y Antígono, hijo de Aristóbulo, invadió el país, apoyado por los partos. Herodes acudió en auxilio de Hircano, el cual, como señal de gratitud, le entregó una bella mujer Miriam. Herodes no se casó con ella hasta 5 años después.
12. Después de esto Bruto y Casio fueron derrotados por Marco Antonio y Octavio, este último sobrino de Julio César y conocido como César Augusto. La región oriental quedó bajo el gobierno de Marco Antonio. En el año 40 a.C. los partos invadieron Palestina y Herodes huyó a Roma. 13. Ese mismo año, a instancias de Marco Antonio y Octavio, Herodes fue nombrado rey de los judíos. Le tomó 3 años arrojar de la región a los partos y establecer su reinado en Judea. Poco antes de sitiar a Jerusalén, Herodes se casó con Miriam, pensando que este vínculo con la familia Asmonea lo haría más aceptable para los judíos. 14. En el año 20 a.C. Herodes inició la reconstrucción del templo. Era tan pequeño el que había construido Zorobabel después del exilio babilónico, en comparación con el primer templo, que Herodes se propuso hacerlo más grande e imponente que el de Salomón. Aunque se terminó el templo mismo en 1 año y medio, la construcción y ornamentación de sus atrios externos tomó muchos años. De allí que en el año 26 después de Cristo los judíos dijeran: en 46 años fue edificado este templo, ya en 220. 15. Bajo Juan Hircano, al pueblo de Herodes, Idumea, se le había obligado a convertirse al judaísmo. Herodes, sin embargo, lo practicaba solo cuando estaba en Judea. Aunque Roma le confirió el título de rey de los judíos, Herodes nunca fue aceptado como tal por parte de sus súbditos. Posteriormente, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿A dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Mat 2, 1-2. 16. Herodes murió en el año 4 a.C., pero los que vivían en Judea y Galilea vieron una gran luz, y escucharon la voz de Dios, el Rey de Reyes. Se había roto el silencio de 400 largos años. Desde Cristo hasta los tiempos modernos. 1. Aunque muchos de los líderes judíos eran muy religiosos, en realidad no conocían a Dios. Cuando Jesús vino a revelarles al Padre, no lo recibieron. Desecharon a la preciosa piedra del ángulo que envió Dios al 118, 22, por lo cual volverían a sufrir el destierro. 12. Jesús había advertido: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Luc 21, 20,23-24. Dios había hablado. Si la gente hubiera escuchado, no habría sido tomada por sorpresa. Pero no quiso escuchar. La destrucción de Jerusalén, años 70 después de Cristo. 1. Se intensificó el conflicto entre los judíos y sus gobernantes romanos. El historiador romano Tácito cuenta que los judíos soportaron la situación hasta que Gesio Floro fue procurador. Al levantarse los judíos contra el ejército de Floro, se hizo inevitable la guerra. Nerón ordenó a Tito Flavio Vespasiano que apaciguara a los judíos. Vespasiano logró someter la zona norte de Palestina y mantener a raya al resto del país, salvo Jerusalén, Masada y 2 fortalezas más. 2. Por aquellos días se suicidó Nerón, y se desató una guerra civil en Roma. Galbe, Otón y Vitelio se sucedieron como emperadores. Más tarde las legiones orientales de Roma proclamaron emperador a Vespasiano, y Vitelio fue asesinado. Luego de poner la guerra con los judíos en manos de su hijo Tito, Vespasiano se embarcó para Roma. El 70 después de Cristo Tito sitió a Jerusalén. En 5 meses murieron más de 1 millón de judíos. En agosto las fuerzas romanas irrumpieron en el templo y, como lo había profetizado Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Luego de incendiar Jerusalén, Tito se dirigió a Roma para celebrar con su padre su victoria. 3. Aunque algunos de los judíos huyeron a Masada, el Estado judío dejó de existir. Entre los años 72 a 74 DC, Masada cayó ante los ataques del gobernador romano Flavio Silva, a Adriano y a Aelia Capitolina. 4. En el año 132 después de Cristo el emperador Adriano prohibió la circuncisión y la observancia del sábado, e hizo planes para construir un templo a Zeus. Tales acciones llevaron a Simón Bar Coquebas a iniciar otra revuelta, que fue sofocada por Adriano. El 136 después de Cristo,
después de sofocar la revuelta, Adriano reconstruyó Jerusalén y la llamó Aelia Capitolina, prohibiendo a los judíos entrar en la ciudad, bajo pena de muerte. Tal edicto estuvo vigente durante unos 500 años. La diáspora. 1. Una característica es que los judíos han preservado su identidad a lo largo de 2.000 años, puesto que cuando miembros de otra nación se establecen en medio de una nación diferente, pierden su identidad y son asimilados por su ambiente a la tercera generación. Pero eso no pasó con los judíos. 2. Profecías que se refieren a la diáspora, que se refieren a la dispersión de los judíos entre las naciones, porque se pueden encontrarse alrededor del mundo y entre todas las naciones del mundo de 28. 63-65, Luke 21, 23,24. 3. La deuda de pecado como una causa de la diáspora Lev 26 horas y 38 minutos, 39, 43, Isa 30, 1, Y 16, 12. 4. Profecías. A. Lev 26, 31, 34 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. 32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. 33 Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. B. Motivo de refranes y burlas. De 28 horas y 37 minutos, 64 a 67. El período bizantino, 324 a 638 DC. 1. En el año 324 después de Cristo, Constantino logró unir al Imperio Romano bajo su mando. En el 330 después de Cristo, la capital del imperio pasó de Roma a Bizancio, cuyo nombre se cambió a Constantinopla, hoy día, Estambul, en honor del emperador. Cuenta la tradición que Constantino se convirtió al cristianismo luego de haber tenido una visión en la que vio una cruz y oyó una voz que le decía: por este signo vencerás. Constantino proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. 2. La emperatriz Helena, madre de Constantino, comenzó a restaurar la ciudad de David, Jerusalén, y a localizar sitios de la tradición cristiana, sobre los cuales construyó santuarios. Helena y Macario, obispo de la ciudad, construyeron la iglesia del Santo Sepulcro en el lugar donde se creía que Jesús había sido sepultado. Por todo el país podían verse iglesias bizantinas. 3. En el siglo V se dividió el Imperio Romano y la mitad oriental se convirtió en el Imperio Bizantino, cuya capital siguió siendo Constantinopla. Roma quedó como capital de la zona occidental del imperio. En ese siglo se les permitió a los judíos orar en el monte del templo durante Tisha B'Av, aniversario de la destrucción del templo. A mediados de ese mismo siglo Jerusalén fue reconocida como territorio patriarcal, con el mismo rango que Constantinopla, Alejandría, Roma y Antioquía. 4. En el año 614 después de Cristo los persas conquistaron la tierra, masacraron al pueblo y destruyeron las iglesias. En el año 629 después de Cristo el emperador bizantino Heraclio reconquistó Jerusalén. El primer periodo musulmán, 638.099 después de Cristo. 1. 9 años después los musulmanes tomaron el poder. Durante este periodo, tanto los judíos como los cristianos disfrutaban de libertad de culto. Muchos judíos volvieron a Jerusalén. La dinastía Omeya reinó del año 660 al 750 después de Cristo. El viaje del profeta Mahoma, de la Meca a Jerusalén, sobre su corcel alado al-Burak, resultó en que el monte del templo llegara a ser un santuario musulmán. En el siglo VII el califa Abd el-Malik ordenó que en el monte del templo se construyera la mezquita conocida como la Cúpula de la Roca. De este modo Jerusalén se convirtió en la tercera ciudad sagrada del Islam. Los Graves fundaron una sola ciudad, Raml, que en el siglo VIII Solimán elevó al rango de ciudad capital. 1. En el año 1099, luego de acudir al llamado del Papa Urbano II, los cruzados atravesaron toda Europa para liberar los lugares sagrados del poder de los musulmanes. Después de sitiar a la ciudad de Jerusalén durante 5 semanas,
entraron a ella, convirtiéndola en la capital del reino cruzado de Jerusalén. 2. Nobles y burgueses cristianos de Europa fueron a establecerse en Jerusalén, convirtiendo las mezquitas en iglesias y construyendo nuevos monasterios e iglesias. Durante los 88 años, no se les permitió ni a los judíos ni a los musulmanes vivir en Jerusalén, solo podían visitarla. El interludio Ayubi, 1187 a 1192 DC. 1. En el año 1187 después de Cristo Saladino, fundador de la dinastía Ayubí, tomó Jerusalén, destruyó la cruz que estaba sobre la cúpula de la roca y convirtió las iglesias en mezquitas. Permitió el retorno de los judíos a Jerusalén, y ellos acudieron desde el norte de África, Francia e Inglaterra para establecerse junto con los judíos que ya estaban en Jerusalén. 2. En 1192 Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia restauraron el reino cruzado que Saladino había conquistado. 3. Jerusalén fue dividida, quedando el monte del templo y las mezquitas en manos de los musulmanes, mientras que el resto de la ciudad quedaba en poder de los cristianos. 4. En 1244 los cruzados perdieron la ciudad. El período mameluco, 1260 a 1517 DC. 1. En el año 1260 después de Cristo Jerusalén fue conquistada por los mamelucos, regimientos militares del Asia Central que eran los nuevos gobernantes de Egipto. 2. Los mamelucos establecieron madrasas, institutos de instrucción religiosa y hosterías para estudiosos y peregrinos musulmanes. El período otomano, 1517 a 1917 DC. 1. El Imperio Otomano, que incluía Constantinopla, el Asia Menor, algunos territorios de Europa y los Balcanes, Egipto y Siria. En el año 1517 después de Cristo conquistó Palestina. Jerusalén, que había estado en manos de los mamelucos, cayó en poder de los turcos otomanos. En este tiempo el Sultán Solimán el Magnífico ordenó la construcción de los muros que todavía rodean a Jerusalén. 2. Después de la muerte de Solimán, la comunidad judía se consolidó más, al construir el barrio judío a lo largo de la Puerta de Sión. Se establecieron centros de erudición judíos en Jerusalén y Saft. Los cristianos se dividieron en varias comunidades orientales. 3. En 1832 Mehemet Ali, Pachá de Egipto, dejó sin árboles la Tierra Santa a causa de tantos barcos que ordenó construir. Sin embargo, Jerusalén se abrió a la influencia de la cultura occidental al permitir el Pachá el establecimiento de escuelas, misiones cristianas y consulados extranjeros, así como la realización de expediciones arqueológicas. A fines del siglo XIX surgió en Europa un movimiento político conocido como sionismo, cuyo objetivo era crear una patria para los judíos. Los judíos que huían de Europa Oriental y de Rusia, tan pronto como llegaban a la tierra de Abraham, adoptaban la visión de Teodoro Herzl de crear un estado libre para los judíos. El primer congreso sionista tuvo lugar en 1897. El mandato británico, 1917 a 1948 DC. 1. El 9 de diciembre de 1917 llegaron a su fin 400 años de gobierno otomano. 2 días después el mariscal de campo británico Allenby entró en la ciudadela, y Jerusalén fue declarada capital del país. La declaración Balfour prometía el establecimiento de una patria para los judíos. En 1920 y 1929 hubo violentos choques entre graves y judíos. Entre 1938 y 1939 los graves se sublevaron, iniciándose las hostilidades entre graves y judíos por obtener el control de Jerusalén. 2. Entre 1939 y 1945 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por órdenes de Adolfo Hitler. 3. Después de la Segunda Guerra Mundial la opinión mundial favoreció la creación de un Estado judío. Hacia noviembre de 1947 la tensión entre árabes y judíos era tal que las Naciones Unidas decidieron intervenir, poniendo fin al mandato británico y declarando a Jerusalén Patrimonio de la Humanidad. Se sometió al voto en las Naciones Unidas, y se decidió, con 33 votos a favor y 13 en contra, dividir en dos la zona de Palestina al oeste del río Jordán, un sector para los graves y otro para los judíos. 4. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron.